¿Por qué perdió Alemania la Segunda Guerra Mundial? Es una pregunta que durante décadas ha generado interés y debate. Historiadores, analistas militares y divulgadores históricos han intentado responderla desde múltiples perspectivas. Pero siempre viene bien conocer la opinión de aquellos que estuvieron directamente involucrados en el conflicto a un nivel estratégico del más alto rango. Hablamos de generales, mariscales de campo, oficiales de alta graduación, ya sean estadounidenses, soviéticos o británicos. Sin embargo, la cuestión se torna más interesante cuando son los propios miembros del alto mando alemán quienes cuentan su versión. Aquellos hombres que dirigieron ejércitos completos en el campo de batalla o diseñaron desde el escritorio las campañas ejecutadas por la Wehrmacht. Tenemos a Guderian, Kesselring, Paulus, Dönitz, Halder y entre todos ellos destaca un hombre, Erich von Manstein, considerado por muchos como el táctico más brillante de la Wehrmacht e incluso el mejor general de toda la Segunda Guerra Mundial. En 1955 el mariscal prusiano publicaría su libro titulado Victorias frustradas, sus memorias de la Segunda Guerra Mundial, donde intentó explicar no solamente sus campañas, también sino las razones de la derrota alemana. Sin embargo, es un libro que debe leerse con cautela, ya que fue escrito en un contexto de posguerra en el que muchos altos mandos alemanes buscaban reconstruir su imagen. Tras haber sido juzgado y encarcelado, Manstein tenía un claro incentivo para presentar su actuación bajo una luz más favorable. Además, su obra se inserta dentro de una narrativa más amplia conocido como el mito de la Wehrmacht limpia, que durante años intentó separar al ejército alemán de los crímenes del régimen nazi, atribuyéndolos casi de manera exclusiva a las SS. Por ello, aunque el análisis militar de Manstein es valioso, su testimonio es ciertamente parcial y debe contrastarse con otras fuentes para obtener una visión más completa de la guerra. Aún así, sigue siendo un documento fundamental para entender cómo pensaban los propios generales y mariscales alemanes, y sobre todo, cómo explicaban la derrota. Pero antes de ir de lleno, requerimos conocer la situación previa de Manstein y comenzaremos en 1944. Tras la ruptura del cerco de Korsun-Cherkasy a comienzos de 1944, Erich von Manstein continuó al mando del Grupo de Ejército Sur en el frente oriental, tratando de contener el avance soviético mediante maniobras defensivas flexibles. Sin embargo, sus constantes desacuerdos con Hitler, especialmente acerca de la necesidad de retiradas estratégicas, se intensificaron. La negativa de Hitler a ceder terreno y su insistencia en mantener posiciones a toda costa terminaron por desgastar la relación. En marzo de 1944, tras nuevas tensiones, Manstein sería destituido de su mando y pasó el resto de la guerra sin funciones operativas relevantes. Al ya finalizar la Segunda Guerra Mundial, Manstein sería capturado por las fuerzas británicas en 1945. Durante los años siguientes permaneció como prisionero de guerra hasta que fue llevado ante un tribunal militar en Hamburgo en 1949. Allí sería juzgado por crímenes de guerra relacionados con sus acciones en el frente oriental, incluyendo el trato a prisioneros y la cooperación con políticas represivas en territorios ocupados con los Einsatzgruppen. Sería declarado culpable de varios cargos y condenado a casi 20 años de prisión, aunque la sentencia sería reducida posteriormente. En 1953, en el contexto de la Guerra Fría y bajo presión política en Alemania Occidental y el Reino Unido, Manstein sería liberado anticipadamente. Tras su salida de prisión, se integró en el debate sobre la reconstrucción militar de Alemania Occidental y colaboró de manera activa como asesor en cuestiones estratégicas. Sería en este periodo, ya en libertad y buscando también rehabilitar su imagen pública, cuando escribió sus memorias que culminarían en la publicación de Victorias frustradas en 1955, donde expuso su visión de la guerra. Para Manstein, el problema fundamental en la conducción de la guerra residía en la figura de Adolf Hitler. No se trataba solamente de errores puntuales, sino de una forma de mando profundamente defectuosa. Hitler sobreestimaba el poder de la voluntad, confiando en que su propia determinación, casi convertida en una fe ciega, bastaría para sostener el esfuerzo de guerra. Esta actitud estaba ligada a una convicción más profunda, la creencia de que la providencia le había encomendado una misión histórica y divina.
Recordemos que tras las campañas exitosas de Polonia y sobre todo Francia, el aura de infalibilidad de Hitler se acrecentó de manera enorme, pero el epítome de esto ocurrió en diciembre de 1941, cuando, con su orden de mantenerse clavados al terreno, Hitler evitó un colapso napoleónico de la Wehrmacht en Rusia. A partir de este momento y con el creciente distanciamiento de su Estado Mayor, las órdenes de Hitler se volvieron cada vez más erráticas y difíciles de cuestionar. Según Manstein, esta forma de mando lo alejaba de manera progresiva del terreno de la realidad. Hitler tendía a rechazar informes que no coincidían con sus expectativas, especialmente aquellos que señalaban la ventaja del enemigo. En lugar de ajustar sus decisiones a la situación real de la guerra, persistía en una visión cada vez más distorsionada del conflicto. Sin embargo, este es uno de los primeros puntos en los que es posible discrepar con Manstein, al menos parcialmente. La desconfianza de Hitler hacia sus propios mandos no surgió de la nada. En 1941, durante la invasión de la Unión Soviética, su Estado Mayor le aseguró que el Ejército Rojo estaba al borde del colapso y que la guerra prácticamente estaba ganada hacia finales de año. Aquellas previsiones resultaron ser profundamente erróneas y contribuyeron a generar en Hitler una creciente desconfianza hacia los informes de sus propios generales. Aún así, reducir todo a un error del Estado Mayor también sería simplificar en exceso. El propio Hitler tomó decisiones clave durante la campaña, compartió ese optimismo en distintos momentos y condicionó la conducción de la guerra con sus propias prioridades. Lo que sí parece claro es que tras el fracaso ante Moscú, se abrió una fractura cada vez mayor entre Hitler y sus mandos, y en la posguerra, con Hitler muerto y muchos generales escribiendo sus memorias, esa responsabilidad tendería a concentrarse en una sola figura. De todo esto, Manstein comenta que se generó un problema estructural aún mayor, la concentración absoluta del mando. Hitler, posteriormente, organizó el alto mando de tal manera que no existía un organismo capaz de asesorar eficazmente la conducción de la guerra. El alto mando quedó reducido en la práctica a una simple instancia administrativa, mientras que todas las decisiones importantes recaían de manera exclusiva en él. Esta centralización tuvo consecuencias directas en el campo de batalla. Hitler intervenía constantemente en la labor de los mandos, emitiendo órdenes detalladas que limitaban su capacidad de actuar con autonomía. La iniciativa de los generales quedó de manera progresiva anulada, reemplazada por una obediencia rígida que impedía reaccionar con flexibilidad ante situaciones cambiantes en el frente de guerra. En cierto modo, Hitler aspiraba a ejercer un mando similar al de Napoleón Bonaparte, rodeado por subordinados que ejecutaran su voluntad, pero a diferencia de Napoleón carecía de la capacidad militar necesaria para sostener ese modelo de liderazgo. Acá también estoy parcialmente de acuerdo con Manstein referente a estas últimas afirmaciones. Creo que pocos pueden negar que para 1944 Hitler había anulado prácticamente toda la iniciativa del generalato alemán. Eso se hace evidente cuando, tras la batalla de Korsun, Erich von Manstein sería relevado del mando del Grupo de Ejércitos del Sur. Sin embargo, si retrocedemos un año, la situación no era exactamente la misma. Antes de la ofensiva en Kursk, Hitler se reunió con sus principales comandantes para debatir si debían continuar o no la operación en el saliente soviético. En esa reunión participaron figuras como Model, Guderian, Hood o incluso Albert Speer, y cada uno expuso sus argumentos. De hecho, el propio Manstein fue partidario de lanzar la ofensiva, aunque con un enfoque más flexible basado en la defensa móvil. Esto contrasta en parte con la imagen que él mismo proyecta después en sus memorias, donde Hitler aparece como un líder que simplemente imponía su voluntad sin escuchar. Al menos hasta 1943, la realidad parece haber sido más compleja. Existía debate, dudas y posiciones encontradas, aunque cada vez más condicionadas por la creciente intervención de Hitler. Luego de esto, Manstein comentaría en sus memorias las decisiones estratégicas de Hitler no respondían de manera exclusiva a criterios militares, con frecuencia estaban condicionadas por consideraciones políticas, ideológicas o económicas, lo que terminaba interfiriendo y debilitando los objetivos operativos en el frente.
Esto llevaba a una situación en la que, en palabras de Manstein, cabía preguntarse si Alemania contaba realmente con un plan de guerra coherente. Otro de los rasgos más característicos de la conducción de la guerra por parte del Führer fue la insistencia en mantener cada posición a toda costa. La defensa rígida de cada tramo de terreno se convirtió en una norma, incluso cuando la situación exigía retiradas. Las solicitudes para poder replegar fuerzas eran en muchos casos rechazadas o aprobadas demasiado tarde, cuando ya no podían evitarse las pérdidas. En conjunto, Manstein concluye que los fracasos y errores en la conducción de la guerra no fueron accidentales, sino consecuencia directa de este sistema, un modelo basado en un centralismo extremo, en la negación de la realidad y en la concentración de decisiones en una sola persona. Terminó por comprometer gravemente la capacidad operativa del ejército alemán. En este punto sí es razonable coincidir con Manstein. La conducción de la guerra por parte de Hitler no siempre respondió a criterios puramente militares. Un ejemplo claro sería la tensión entre necesidades logísticas y decisiones político-ideológicas. En 1941, mientras la Wehrmacht demandaba con urgencia más capacidad ferroviaria para sostener el avance hacia el este, parte de la red de trenes sería destinada a las primeras deportaciones masivas de judíos. Aunque la relación no fue siempre directa ni constante, lo cierto es que estas elecciones también afectaron un sistema logístico ya de por sí sobrecargado. En cuanto a la defensa rígida, también es posible darle la razón en parte. En los primeros meses de la guerra contra la Unión Soviética, con un ejército rojo desorganizado tras las purgas de Stalin y los golpes iniciales de la invasión, mantener posiciones firmes en ciertos puntos podía resultar eficaz. Ejemplos como la bolsa de Demiansk o algunas resistencias durante la contraofensiva soviética de diciembre de 1941 muestran que en determinadas circunstancias esa rigidez podía sostener el frente y ganar tiempo. Pero para finales de 1942 en adelante la situación había cambiado por completo. El ejército rojo se había recuperado, mejorado su mando y aumentado su capacidad operativa. En ese contexto, la insistencia en no retroceder y mantener posiciones a toda costa dejó de ser una ventaja para convertirse en un problema. La falta de flexibilidad operativa terminó condenando a la destrucción a numerosas unidades tanto de infantería como blindadas, que con una conducción más móvil podrían haberse preservado para operaciones futuras. Para ya ir finalizando este video, Manstein plantea puntos muy acertados acerca de cómo las intromisiones de Hitler y el centralismo de su mando condicionaron negativamente la conducción de la guerra. Sin embargo, como hemos visto en este video, esa responsabilidad no recae únicamente en una sola figura. Tras el final de la guerra, muchos de los propios generales alemanes construyeron un relato en el cual los errores quedaban concentrados solamente en Hitler, mientras su propia responsabilidad quedaba en mayor o menor medida diluida. Una versión que, aunque contiene parte de verdad, también simplifica una realidad mucho más compleja y en ese relato, la culpa tenía que tener un solo nombre. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame, ¿qué opinas acerca de las declaraciones de Manstein referentes a por qué perdieron la guerra? ¿Crees que todo fue culpa de Hitler únicamente? Te leo en comentarios. No olvides que puedes dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de supergracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.